Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio. Gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes. Gracias por todos aquellos que en cualquier lugar del mundo están siguiendo esta programación. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan en esta hora. Permita, Señor, que los ángeles puedan moverse en este ambiente y su Santo Espíritu pueda hablar a cada corazón presente. Que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que las palabras del predicador sean sus palabras. Que no escuchemos palabras de hombres, sino las palabras de Jesús, la palabra de verdad. Y que cada persona que reciba esta palabra sea tocada con el poder del Espíritu Santo. Señor, en su mano santa nos entregamos. Diríjanos ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay un incidente en el capítulo 11 del libro de San Juan que nos hace recordar el desarrollo del ministerio de Jesús. Cuando estudiamos el Evangelio según San Mateo, encontramos que el evangelista Mateo dividió su evangelio en 3 partes. En la primera parte plantea el nacimiento del Señor Jesús y todas las cosas que envolvían ese nacimiento. En la segunda parte nos habla acerca del ministerio de Jesús. Y en la tercera parte nos habla de su sacrificio, crucifixión y muerte. Es bueno saber que en la segunda parte, San Mateo capítulo 4, versículo 17 en adelante, el Señor Jesús comienza una maravillosa experiencia. En el capítulo 4 aparece la frase: y una gran multitud le seguía. En el capítulo 5, 6 y 7, Jesús presenta lo que se conoce como el Sermón del Monte. En la presentación del Sermón del Monte, Él presenta los principios, las declaraciones, los capítulos o artículos de la constitución del reino de la gracia. Mateo 5, 6 y 7 son fundamental en la vida del cristiano. Pero es bueno saber que después que termina de hacer o presentar el Sermón del Monte, el Señor Jesús comienza un circuito de predicación. Y en el circuito de predicación, en el Evangelio según San Marcos, está más descrito en forma precisa. Él presenta 3 eventos, 3 incidentes, 3 actividades donde muestra cómo Él es todopoderoso y puede acabar con los 4 grandes miedos que tienen los seres humanos. Número 1, los seres humanos temen a los fenómenos de la naturaleza. Los seres humanos temen, número 2, a los demonios. Número 3, los seres humanos tienen terror a la enfermedad. Y número 4, los seres humanos temen a la muerte. 4 grandes miedos. Y el Señor Jesús, en una forma tan interesante, presenta claramente que Él es todopoderoso. Después de presentar el Sermón del Monte, después de hablar de la teoría del Evangelio, después de presentar los capítulos y artículos de la constitución de la gracia, ahora sale con los discípulos al campo. Vamos a la práctica ahora. Y cuando sale a la práctica en el lago de Galilea, se encuentra con una terrible tormenta. Se duerme en medio de la tormenta. Y cuando los discípulos están más desesperados, entonces Jesús se despierta y con 2 palabras el asunto se resuelve: calla, enmudece. El viento se paró, el mar se aquietó, las nubes se disiparon y los discípulos preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La gran pregunta es: el Señor Jesús viene del cielo a la tierra ¿para hacer qué? Número 1, para buscar a sus hijos,
Número 2, para pagar el precio de sus pecados. Número 3, para morir en su lugar. Número 4, para levantarse de la muerte. Y número 5, para interceder por ello en el reino de los cielos. Pero no los deja solo, sino que envía el Espíritu Santo. Después que cruzan el lago de Galilea y llegan a la frontera de Gadara, se encuentran con un endemoniado gadareno. Cuando el endemoniado corre hacia Jesús y los discípulos salen corriendo y en su carrera se olvidan del Señor Jesús. Jesús se detiene para recibir y enfrentar al endemoniado. Cuando el endemoniado se acerca, levanta Jesús su mano y entonces cae de rodillas delante del Maestro. ¿Qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? ¿Por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el endemoniado le contesta, Legión me llamo porque somos mucho. Cuando hablamos de una legión, en ese momento histórico, durante ese incidente, en esa época, descubrimos lo siguiente. Número 1, una legión romana tenía 500 soldados de caballería, pero también tenía 6,000 soldados de infantería. 500 soldados a caballo, 6,000 soldados a pie. Si este demonio se llamaba legión, entonces en este hombre había 6,500 demonios. ¿Alguna vez ha oído hablar de los demonios? A ver, sí o no. Oigan, ¿le parece bien si hacemos un chismecito ahora? ¿Sí? A ver, sí o no. ¿Quieren que les diga dónde viven los demonios? No le va a gustar. ¿Quieren saber? No me diga después que se le erizó la piel, que le dio miedo, que no pudo dormir. Usted que está de curioso, ¿qué hay? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo leemos en la Biblia? ¿Sí o no? Hace algunos años estaba en un lugar, hice una travesura. A uno de los temas le puse las vacaciones del diablo. Ay, mamacita linda. Esa noche que tocaba hablar de las vacaciones del diablo, no vino nadie. A la noche siguiente, otra vez se llenó la sala. Y les pregunté, ¿por qué no vinieron anoche? Y alguien muy sincero dijo, porque usted iba a hablar de las vacaciones del diablo. Le dije, pues está bien, esta noche les voy a hablar de las vacaciones de Satanás. ¿Qué le parece? Y se quedaron muy serios. Ok, ¿quieren o no quieren lo que les dije? San Mateo capítulo 12. Recuerde que vamos a hacer esto porque usted lo pidió. Y aquí estamos para servirle al cliente. San Mateo capítulo 12, versículo número 43. ¿No le va a gustar? Dice el Señor Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo le llama el espíritu inmundo al hombre? Mi casa. ¿Todavía quieren seguir oyendo? ¿Seguro? ¿Seguimos o no seguimos? Bien, seguimos. Qué bueno. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, ¿qué dice ahora? Moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando una persona escucha la palabra de Dios, cuando una persona conoce el Evangelio, cuando una persona se expone a la obra del Espíritu Santo, el demonio no se puede resistir. Cuando la palabra de Dios llega con el poder del Espíritu Santo, el demonio tiene que moverse, tiene que salirse. Sin embargo, el Espíritu Santo jamás poseerá a una persona, jamás
vivirá en una persona que no haga las cosas como Dios establece. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde reposar. Y no hallando dónde reposar, es decir, y viendo que las casas están habitadas, y viendo que las personas están llenas, entonces decide volver a la casa de donde salió. Pero la casa de donde salió es una casa que ha sido expuesta a la palabra de Dios, al evangelio de Jesucristo. Lo sacaron de esa casa, el poder de la palabra de Dios lo echó afuera. Pero ¿qué pasa? La casa está desocupada, la casa está barrida, la casa está adornada. ¿Por qué? La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios organiza, la palabra de Dios establece un principio. Sin embargo, hay un acto que debe hacerse para que el Espíritu legalmente venga a vivir en esa casa. Cuando los judíos escucharon el sermón de Pedro, después de recibir la unción del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hicieron una pregunta clave. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo número 2, versículo 37. Pedro predica su sermón. La gente se conmueve. Pedro habla de Jesús. Pedro predica con el poder del Espíritu Santo. Las personas son tocadas y entonces gritan. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice ahora? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Le comentaba a alguien que el bautismo es un acto legal. ¿Qué es el bautismo? Un acto legal. El bautismo es un acto forense. El pecado es transgresión de la ley. La ley es la base del tribunal. Dios es el juez. Jesús es el abogado defensor. Usted y yo somos los acusados. Satanás es el fiscal. Todo este problema es un asunto forense, un asunto legal. De manera que hay un principio establecido. Salmo 51:5, David dice que fue formado en pecado y que su madre lo concibió en pecado. Por tanto, si mi mamá es pecadora, mi papá es pecador, entonces yo soy pecador. Y si yo soy pecador, entonces estoy naciendo separado de Dios, porque el pecado es separarse de Dios. Tiene que ocurrir algo para que mi vida vuelva de regreso a Dios. ¿Recuerdan el sueño de Jacob? A ver, ¿sí o no? ¿Recuerdan el sueño de Jacob? ¿Con qué se enseñó Jacob? Con una escalera. ¿Dónde estaba apoyada la escalera? En la tierra. ¿Hasta dónde llegaba? Hasta el cielo. ¿Quién estaba al final de la escalera? Estaba Dios. ¿Y los ángeles qué hacían? Subían y bajaban. ¿Por qué? Por la escalera. Un puente entre la tierra y Dios. ¿Quién es el puente entre nosotros y Dios? San Juan capítulo número 1. Vamos rapidito, por favor. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En el bautismo, la persona reconoce a Jesús como el que le va a comprar. En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 6 dice que nosotros somos una casa. En 1 de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice que somos un templo para el Espíritu Santo. En el capítulo 6 versículo 19 dice que este templo es propiedad de Dios. Y en el versículo 20 del capítulo 3 de 1 de Corintios dice que este templo es comprado por precio. El precio, la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué pagó Dios para comprarnos? La sangre de Cristo Jesús. ¿Cuándo se realiza la transacción? Dios viene a tu vida y te dice: como naciste pecador, la paga del pecado es la muerte. Ahora mi hijo murió en la cruz, tu muerte. Yo quiero darte mi perdón. La palabra perdón significa: yo pago el precio de tu pecado. Yo pago los platos que tú rompiste. Yo recibo los azotes que tú mereces. Y en el acto del bautismo se cierra la transacción.
El bautismo es una declaración pública ante los hombres, ante los ángeles del universo, de que usted decide voluntariamente ser propiedad de Dios para que su casa, para que su templo sea morada del Espíritu Santo. El acto del bautismo es un acto legal, donde los ángeles presentes, donde Dios presente, donde el Espíritu presente, donde Satanás presente con sus demonios, se certifica que ahora la persona es propiedad de Dios, ahora es hijo de Dios, ahora es miembro de la familia de Dios y ahora es morada del Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Es un acto legal. Usted no se bautiza porque, ni se bautiza para. El acto del bautismo es un reconocimiento claro de que su casa, su vida, su templo, su todo, usted decide por su voluntad, por su libre albedrío, porque usted lo decidió así. Usted decide ahora ser propiedad de Dios. Y claro está, pertenece a la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Han oído hablar del libro de la vida? A ver, ¿sí o no? ¿Han oído hablar del libro de la vida? En ese libro están registrados los nombres de aquellos que vivirán en el reino de los cielos. Oigan, ¿le parece si le damos un apretoncito ahora? A ver, a mí me gusta que le duela. Me gusta donde vivo porque hay muchos mexicanos. No creo que haya mexicanos por aquí. ¿Aparecerá algún mexicano aquí en la sala? Por lo menos un mexicano. Ahí mi madrecita. Ningún mexicano. Qué raro. Nadie es mexicano aquí. Ninguno. Qué raro. Bueno, posiblemente usted que está en su casa sí sea un mexicano. Ahora le voy a dar un poco de jalapeño a esta gente aquí en Argentina. ¿Ustedes no comen picante? Olvídenos de los jalapeños. Entonces déjame seguir con lo que estoy haciendo. Déjame seguir con mi asunto. Hechos capítulo 2, versículo 37 y versículo 38. El bautismo es un acto legal. En el bautismo la persona acepta que Dios le compre con la sangre de Cristo Jesús. En el bautismo la persona decide entregarse en las manos del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando la persona conoce el plan de salvación, cuando la persona conoce a Jesús, cuando la persona decide entregarse a Jesús, cuando la persona decide ser bautizado o bautizada, en ese momento se abre entonces un acta en el cielo. La persona que se entrega es sepultada bajo las aguas y cuando sube de las aguas comienza una vida nueva. Simbólicamente muere, legalmente muere. Al subir ahora recibe la salvación, el don del Espíritu y por ende registrarse en el libro de la vida. Ese famoso libro de la vida es tan importante que llama la atención un incidente en el libro de Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, vamos a leer esto que le va a doler. Este es el poquito de jalapeño que quiero compartir con ustedes. Éxodo 32. Déjeme hacer un poco la historia. Sí, estamos hablando del endemoniado gadareno, no se preocupe que para allá vamos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, el pueblo de Israel se encuentra con Dios. Los capítulos 19 en adelante, el pueblo tiene una conversación con Dios. El capítulo 20, donde están las tablas de los mandamientos, Dios le habla al pueblo. Pero más adelante, cuando Moisés está en el monte, el pueblo cae en apostasía. Levantan un becerro con el nombre de Jehová y empiezan a adorar el becerro. Cuando Dios está arriba con Moisés le dice: mira, el pueblo se desenfrenó, desciende para que atienda a tu pueblo. Moisés desciende con la tabla de la ley y ustedes conocen el incidente. Jehová se molesta y le dice a Moisés: yo no voy a ir con ese pueblo, te voy a enviar un ángel que vaya con ustedes, no sea que me moleste y acabe con el pueblo completo. Cuando Moisés sube para alegar por el pueblo, le da una declaración a Dios que usted debe tomar en cuenta.
Moisés se presenta y se planta delante de Dios y le dice: mira, Señor, una de dos. Capítulo 32, versículo 31. Dice el verso 31: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. ¿Y qué dice ahora? Y si no, ráeme, bórrame ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué le pidió Moisés entonces? Si tú no vas a perdonar al pueblo, bórrame de tu libro. ¿Hay libros en el cielo? Sí, Señor. ¿Hay un libro llamado de la vida? Sí, Señor. ¿Está el libro de Moisés en ese libro? Sí, Señor. Pero ahora le dice a Dios: si tú lo vas a rechazar, entonces bórrame a mí también de ese libro. Oiga la respuesta de Dios. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. ¿A quién borran del libro? ¿A quién borran del libro? ¿A quién borran del libro? Al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. No es mi propósito ponerte nervioso, pero aquel día que estaba haciendo tu poca vergüenza, no te creas que no te estaban mirando. No hay un lugar que te puedas colocar que el Señor no te vea. Sí, yo sé que es doloroso decir esto, pero alguien te lo tiene que decir. Al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Por eso es tan interesante el asunto del bautismo. A través del santo bautismo, las personas reconocen su condición, las personas aceptan a Jesús y entonces son registrados en el libro de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la casa no es morada del Espíritu, entonces es morada ¿de quién? De los demonios. Los demonios le dijeron a Jesús, había un hato de cerdos: déjanos ir a esos cerdos. Y el Señor le dijo: adelante. Y esos 6.500 demonios salieron de aquel hombre y se fueron a los cerdos y llevaron a los cerdos al desfiladero y los cerdos se mataron. Cuando los discípulos regresaron, después de haber corrido bastante por temor al endemoniado, y llegaron donde estaba Jesús, ya el endemoniado estaba vestido en su pleno juicio y sentado al lado del Señor Jesús. Primer temor, temor a los fenómenos de la naturaleza. Segundo temor, temor a los demonios. Tercer temor, los gadarenos le dijeron a Jesús: no, vete. Y él se regresó. Cuando cruzaron el lago y llegaron a la ciudad, el Señor Jesús se encontró con Jairo, el principal de la sinagoga. Jairo tenía una niña que se estaba muriendo y le dijo: maestro, ven a mi casa, que mi hija está muy enferma, pon tu mano sobre ella para que sane. Cuando Cristo iba desde ese punto hasta la casa de Jairo, la gran multitud le seguía. Una mujer que hacía 12 años estaba enferma de un flujo de sangre, se lanzó a la multitud y decía en su mente: si yo toco el manto de Jesús, me sano. La gente lo aprieta, la gente lo empuja y la gente no lo deja avanzar. La mujer se lanza entre la multitud y como pudo se acercó y entonces tocó el manto de Jesús. Y acto seguido ella sintió como el poder de Jesús sanaba su enfermedad. Jesús se detuvo, la gente se detuvieron también y él preguntó: ¿quién me ha tocado? Pedro, que siempre contestaba, le dice: ¿cómo dices tú, maestro, quién me ha tocado? Si la gente te aprieta de un lado y te empuja del otro. Y él contesta: no, alguien me ha tocado porque yo sentí que de mí salió, ¿qué cosa? Poder. Hay demasiados cristianos convencidos de la verdad, pero no están convertidos a la verdad. Hay demasiada predicación basada en conocimientos y en informaciones, pero hace falta predicar el evangelio con el poder del Señor Jesús. Es el poder de Jesús que da vida a la gente. Pablo decía que el evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación.
Y entonces la mujer dijo, Señor, fui yo. Y él le dijo, hija, ve en paz, tu fe te ha hecho salva. En ese momento le dijeron a Jairo que ya dejara al maestro tranquilo porque su hija había muerto. Recuerde que estamos en el circuito después del sermón de la montaña. Recuerde que hay 4 grandes miedos. Número 1, miedo a los fenómenos de la naturaleza. Cristo calmó la tormenta. Número 2, miedo a los demonios. Jesús echó fuera a los demonios de aquella legión. Número 3, miedo a la enfermedad. La mujer acaba de sanarse. Y número 4, miedo a la muerte. Cuando le dicen a Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija murió, el Señor Jesús le dice a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. En otras palabras, no te preocupes. En otras palabras, estate tranquilo, vamos para tu casa. ¿Cómo estaba la hija de Jairo? Muerta. ¿Quién iba rumbo a la casa de Jairo? El Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cuando llega a la casa de Jairo, las plañideras están llorando, hay mucho alboroto, y entonces le dice, por favor, vamos a la habitación de la niña. Y entonces sacaron a las personas y entró con Jairo, su esposa, y 3 de sus discípulos. Y sencillamente le dijo a la muchacha, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña abrió los ojos. ¿Quién estaba en esa habitación? La vida. ¿Contra quién estaba luchando? Contra la muerte. Cuando una persona conoce a Jesús, cuando una persona se entrega a Jesús, cuando una persona se dedica a Jesús, entonces tiene a su lado, tiene en su haber, tiene a su favor un poder que vence la tempestad, un poder que vence a los demonios, un poder que vence a la enfermedad y un poder que es capaz de vencer a la muerte. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? ¿Ha estado usted alguna vez para morir y lo ha levantado el Señor de la muerte? Me gustaría ver conmigo en pie aquellos y aquellas que enfrentando la muerte fueron oídos por el Señor y les devolvió la vida. ¿Hay por lo menos una persona así en esta sala? ¿Se puede poner en pie conmigo? Esos son los testimonios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Palabras lindas las dice cualquiera, pero lo que ustedes vivieron nadie se lo puede quitar. ¿Sí o no? Me dice el doctor Luis Ubiera, joven, no hay nada que la medicina pueda hacer. Y yo me reí por mi ignorancia, porque de verdad que el negro estaba para irse para el otro barrio. Y le dije, ¿usted terminó? Dice, sí, terminé. Se pueden sentar. Y entonces le dije, ok, ahora voy a mi médico. Dice, no, joven, no pierda su tiempo. Yo soy especialista en esto. Lo que yo le estoy diciendo se lo va a decir cualquier médico. Y entonces sonriente le dije, no, yo no me refiero a otro hombre. Yo me refiero al médico divino, al Señor Jesús. Y comenzó a llorar. Él era un cristiano. Vino y me abrazó. Y me dice, entonces vaya al médico divino. Y fui al médico divino. Y le dije, Señor Jesús, parece que me están registrando para irme para el otro lado. Pero ¿qué cosa es? Yo solamente tengo 21 años. Hacía 2 años que me habían bautizado. ¿Cómo es posible que este asunto se acabe tan pronto? Recuerde, Señor, que usted y yo hablamos de que yo sería un predicador y viajaría por los diferentes países del mundo y que la gente se entregaría a usted y que el poder me acompañaría y que el Espíritu Santo, y empecé a darle un sermoncito al Señor. Pero ahora dicen que el negro se va a morir. Qué cosa linda. ¿Ustedes creen en Dios? Le garantizo que el negro no se murió. Aquí está dando carpeta todavía. ¿Tiene Jesús poder para levantar los muertos? ¿Sí o no? ¿Para levantar los enfermos? Jesús le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro está enfermo. Vinieron y le dijeron, Lázaro, el que amas, está enfermo. Jesús le contesta, esa enfermedad no es para muerte. Y se van contentos. Pero Lázaro se pone peor y se muere. Así que unos días después, 4 días después, Jesús le dice a los discípulos, vamos a Betania para despertar a Lázaro. Y los discípulos le dicen, maestro, si duerme, el tipo se va a sanar.
allá en Betania te quieren arreglar. Así que estate tranquilo, quedémonos por acá. No. Lázaro está muerto y tengo que ir a despertarlo. Bueno, vamos a ir contigo para que nos maten a nosotros también. Cuando Jesús llega a Betania, Lázaro tiene 4 días muerto. Cuando habla con María y Marta, la misma historia. Me gusta que Marta y María dicen lo mismo. Si hubieras estado aquí, ¿qué cosa? Nuestro hermano no hubiera muerto. Y Jesús contesta lo mismo. Yo soy, ¿qué cosa? La resurrección y la vida. En el incidente de Lázaro hay detalles que no se dicen. Pregunta número 1, ¿estaba muerto Lázaro, sí o no? Pregunta número 2, ¿tenía 4 días muerto, sí o no? Pregunta número 3, ¿había una roca que separaba a Lázaro de Jesús, sí o no? Pregunta número 4, ¿hacía falta que alguien moviera la roca, sí o no? Ahora se presenta la vida otra vez frente a la muerte, pero entre la vida y la muerte hay una roca. Jesús jamás movería la roca. Aquí viene lo interesante de la vida tuya y la vida mía. Hay demasiados muertos espirituales en este mundo. Y entre esos muertos espirituales y Jesús siempre hay rocas. Mira, hay una roca que se llama dinero. Hay muchos muertos espirituales que están ocupados en el dinero y solo viven para el dinero y solo quieren ganar dinero y lo que les importa es el dinero. Alguien tiene que mover la roca del dinero para que ese muerto de 4 días pueda recibir la vida de Cristo Jesús. A mí me ha tocado hablar con muchos ricos que tienen mucho dinero y me da risa porque piensan que porque tienen mucho dinero hay que rendirle toda la pleitesía. Pero como yo no voy a buscar dinero, le digo las cosas de frente y me importa ¿qué me importa a mí? Yo le digo lo que le voy a decir y se acabó. No hace mucho visité a un rico, pero muy rico, un tipo con dinero que Recuerdo que cuando llamé, el pastor fulano, sí, cómo no. Me hicieron la cita de una vez. Llegué a la casa, me saludó la señora y todo, me llevaron a la oficina privada, donde solo reciben a cierto tipo de gente. Y cuando nos sentamos, eso es con mucha etiqueta y mucho protocolo. Y después que terminaron con su etiqueta y su protocolo, entonces me preguntan, dígame pastor, ¿en qué le puedo servir? Digo, no, yo vine a servirle a usted. Yo vine a decirle que ya es tiempo de cargarle su vida con el Señor. ¿Cómo así? Sí, ha perdido mucho tiempo. Es tiempo de que ponga sus cosas claras con el Señor. Usted se ha pasado la vida ganando dinero y ha ganado dinero y cada vez quiere más dinero. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Es tiempo de que ponga sus cosas claras con el Señor. Ya es tiempo de que se arregle con Dios. Es tiempo de que se bautice y pongan su nombre en el libro de la vida. El tipo se quedó con la boca abierta. Le digo, déjeme decirle una cosa, querido. Entre usted y un perdido no hay ninguna diferencia. O se entrega a Jesús o se va a perder con todo y su dinero. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo que el joven rico se perdiera? El dinero. Dice la Biblia, y no lo hizo porque tenía muchas riquezas. ¿Y de qué le valieron las riquezas? De nada, se perdió. Yo no sé si aquí hay personas que tengan mucho dinero. Disfrútelo, gócelo, pero querido, querida, no se pierda. Porque con todo el dinero que pueda tener, si no tiene a Cristo Jesús, está ¿cómo? Está perdido. Hay una piedra que se llama dinero. Hay otra piedra que se llama profesionalismo. Hay personas que por ser profesionales son tan orgullosos que se creen que ya tienen al Señor agarrado por una mano. Son tan profesionales, son tan famosos que... ¡Qué tontería! Cuando voy al cementerio me encanta ver los nombres de las tumbas. Y dice, doctor fulano de tal. Siempre dice, licenciado. Hasta se mueren los profesionales. Quite esa roca de su vida, querido. Remueva esa roca, para que esa podredumbre que hay dentro pueda encontrarse con el hombre que es la vida, que es Cristo Jesús. Hay otro que su roca es la juventud. Están demasiado jóvenes, demasiado bonitos o bonitas para entregarse al Señor. No hace mucho me dieron una noticia de una muchacha muy elegante de 27 años que se había suicidado en Miami. Escuchen la carta que dejó. En su carta decía, yo soy fulana de tal, tengo 27 años,
No me considero una persona fea. Y en verdad, era una mujer preciosísima. Un cuerpo hermosísimo, una cara bellísima, una cabellera, una mujer lindísima. Soy ejecutiva de la compañía tal. No necesito dinero. Tengo un carro europeo del año. Tengo mi propio apartamento en Long Beach. Y empezó a decir todo lo que tenía. Y decía, sin embargo, he sentido toda mi vida que los hombres que se me acercan solo vienen para disfrutar de mi cuerpo. He tenido muchos hombres, pero he sentido que nadie jamás me ha amado sinceramente. No le veo sentido a la vida, no le encuentro propósito, me siento vacía. Y a veces pienso que no habrá ningún hombre que sea capaz de amarme a mí sinceramente. Por esa razón no le veo sentido a mi vida y he tomado la decisión de suicidarme. Y se suicidó. Había una roca entre esa mujer y el Señor Jesús. La roca de la belleza, la roca del dinero, la roca de la juventud, la roca de lo que usted quiera. Nadie movió la roca. A veces vemos a las gentes en sus supercarros, sus supermansiones y con su supercuerpo y su super lo que usted quiera, pero a veces tienen un corazón vacío, un corazón completamente vacío de la vida. Están completamente perdidos o perdidas. ¿Sí o no? ¿Y quiénes son los que tienen que remover la roca? Los que están allí de curiosos. Cuando Jesús se presentó ante la tumba, dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y estoy orando no por ti, sino por esta gente que están oyendo. Y le dice a la gente, oigan, quiten la roca. Y entonces dice la hermana de Lázaro, Señor, tiene 4 días y ya hiede. Le dice, pero ven acá muchacha, yo no te he dicho a ti que si crees verás la gloria de Dios. Quiten la roca esa. ¿Hiede un muerto de 4 días? ¿Hiede o no hiede? ¿Cuántos creen que sí hiede? A ver, ¿cuántos creen que hiede? ¿Seguro que ustedes lo creen? ¿Han visto un muerto de 4 días? ¿Cuántos lo han visto? Entonces ustedes sí saben que hiede. ¿Se han dado cuenta los tipos de gusanos que tienen? Hay uno, ¿le explico cómo se ve un muerto de 4 días? Eso no lo voy a hacer, no. Después le da pesadilla a lo más chiquito. Había un cementerio en Puerto Plata y había una jovencita que había muerto en un accidente. Los padres llegaron a la ciudad y se rumoraba que las autoridades fueron muy aceleradas en enterrar a la niña. El mismo médico que la atendió se preocupó y comentó eso con la familia de la muchacha. Se creyó que la enterraron viva. Así que levantaron un acta judicial y fueron al cementerio para sacarla. Tenía 4 días muerta. Ese día estábamos nosotros enterrando a una persona. Y entre el comentario y el chisme del barrio y de la comunidad, entonces me dijeron, pastor, van a sacar a una muchacha que se murió en un accidente hace 4 días y la van a sacar para ver si es verdad que estaba viva o no estaba viva cuando la enterraron. Así que como yo soy el pastor de la ciudad de Puerto Plata, pues me dejaron pasar. ¿Y usted quién es? Yo soy el pastor de aquí. Bueno, de aquí de la ciudad. Ah, pues pase. Y me metí a curiosear. Los caballeros que iban a sacar el cuerpo de la muchacha, era su hora de desayuno, eran las 8 y tanto de la mañana. Así que estaban comiéndose un tremendo sándwich con una mano y en la otra mano tenían un guante largo y empezaron a alar la caja. Se comían su sándwich con una mano y con la otra empezaron a tratear sacando la caja. Recuerdo que sacaron la caja, le quitaron la tapa y mientras vieron la muchacha con todos esos gusanitos por encima, iban moviendo a la muchacha y entonces con la otra mano se comían su sándwich. Lo curioso es que la muchacha estaba boca abajo y se veía en la tapa de la caja todo aruñado, toda aruñada. La habían enterrado como viva. En la vida cristiana hay muchos muertos en vida. Se creen cristianos, pero no son nada. Se sienten confiados y tranquilos y saben que su situación delante de Dios no es buena. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oigan, ¿ponemos caliente esta cuestión? A ver, ¿la calentamos? Díganme que sí o no, aunque le duela. Vamos a ser honestos. ¿Verdad que nuestra vida cristiana hoy por hoy no es lo que debería ser? ¿Sí o no?
¿verdad que no estamos lo suficientemente comprometidos con Dios como para mover las piedras de la gente para que el Espíritu y el poder de Dios pueda ayudarlos? A veces ni siquiera nuestra propia familia. Somos indiferentes hasta nuestra propia familia. ¿O no? Nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposas o esposo. ¿O no? Que haga su decisión. Que haga su decisión. Y tú no ves que cada vez se está hundiendo más. Empieza a orar, a clamar a Dios, ayuna si es necesario, para que tú empujes la roca esa y el Señor Jesús tenga la oportunidad de trabajar con esa persona muerta en pecado. Cuando la multitud movió la roca, entonces el Señor Jesús dijo, número 1, Lázaro, ¿tiene Cristo poder para levantar los muertos, sí o no? ¿Recuerdan el hijo de la viuda de Naín? ¿Lo resucitó o no lo resucitó? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Resucitó la hija de Jairo? Sí, Señor. Y ahora dice, Lázaro. ¿Por qué lo llamó por nombre? Dice el apóstol Pablo que cuando Cristo venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Si Cristo dice, a ti te digo muerto, levántate, ¿qué pasa con todos los muertos? Se levantan. Pero en este caso dijo, Lázaro, a ti te digo, ¿qué cosa? Ven fuera. ¿Resucitó Lázaro? ¿Resucitó Lázaro? ¿Salió de la tumba? Yo te pregunto, ¿hay algún Lázaro aquí esta noche? ¿Hay alguna persona que sabe que está muerta en delitos y pecados? Déjense de tontería, la gente siempre vive fingiendo y poniéndose máscaras. Moisés dijo aquí clarito que el que pecare contra mí, a ese yo voy a borrar de mi libro. ¿A que no te atreves a ponerte en pie reconociendo tu situación? Yo no sé cuántos días tiene de muerto. Lázaro tenía 4. Bendito sea Dios. A mí me gusta la gente violenta. Tiene 5 puntos, mi amigo. Bendito sea Dios. Bendito. Dejémonos de tontería. Si usted sabe que está muerto en delito y pecado y que usted tiene que resolver su cosa con Dios, póngase en pie conmigo. Yo no sabía que me iban a gustar tanto los argentinos, pero veo que son bravos también. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Hay un pensamiento que dice, usted puede engañarse a sí mismo por un tiempo, engañar a los demás por mucho tiempo, pero nunca engañar a todo el mundo todo el tiempo. Viene un día donde el Señor se presentará en la nube de los cielos y todo el relajo se acabará. Hay una serie que presentamos que se llama La Praxis de Jesús y está apoyada en un texto del Evangelio según San Mateo, creo que 16:27, donde el Señor dice que vendrá para pagar a cada uno conforme a sus obras. La palabra obras que aparece es tempraxen en griego, conforme a su praxis, conforme a la vida real que vivió. No nos engañemos más. No nos engañemos más. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos engañemos más. Adelante, mi amigo. Quiero decirles que me duele el hecho de que me voy el domingo. Tristemente me he encariñado mucho con ustedes. Le confieso que he buscado un negro como una aguja en un pajar y no lo he encontrado. Así que soy el único negro aquí. Y doy gloria a Dios por eso. La Biblia dice claramente, sin santidad nadie verá a Dios. Hay un libro que se llama La maravillosa gracia de Dios, de Elena G. de White. Y en la maravillosa gracia de Dios dice que la gracia de Dios puede extirpar nuestras tendencias al mal, heredadas y cultivadas. El Espíritu de Dios es todopoderoso y es capaz de cambiar nuestra vida. ¿Le parece bien si oramos ahora? ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, gracias por todos aquellos y aquellas presentes con nosotros en esta noche. Y gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que en cualquier lugar del mundo siguen esta programación.
pero en forma especial. Señor, gracias por estos hijos e hijas suyos presentes que han dado el paso al frente para decir: yo quiero que el Señor Jesús me saque de la muerte espiritual. Señor, aquí están. Derrame sobre ellos su Santo Espíritu en esta hora. Que sus cadenas sean rotas, que sus cuerpos sean convertidos en templos para el Espíritu Santo, que desde ahora y para siempre vivan para la gloria y la alabanza de su nombre. Padre amado, en su mano santa, en sus manos benditas, entregamos a cada uno. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.